La situación de la ciencia, la tecnología y la transferencia en España es algo complejo que involucra muchos actores y lo más que puedo hacer es compartir algunas cifras, muchas de las cuales pues ya conocemos. Y la parte que es extremadamente fácil es convencernos unos a otros de lo importante que es la ciencia. Creo que una de las cosas que están proliferando más ahora en nuestro país es científicos hablándole a científicos de lo importante de seguir haciendo ciencia en nuestro país. Creo que el reto aquí es que las diferentes iniciativas que están apoyando la ciencia desde diferentes aspectos, la Fundación Gadea, por supuesto, también Ciencia en el Parlamento, también la Real Academia, que ayer tuvo, de hecho, una sesión sobre financiación de la ciencia. Lo que creo que nos falta es tener un relato común y, como tantas otras veces en España, unirnos, trabajar juntos y asegurarnos que nuestro discurso llega más allá de predicarle a los convertidos. Cuando pensé cómo comenzar esta charla, le di muchas vueltas y creo que la forma más adecuada, esta es una gráfica que muestra los 20 países con mayor producción científica en el año 2000 y ahora ya en el 2015, los últimos datos que tenía. Y cómo en lo poco que llevamos de siglo, la ciencia ha cambiado enormemente los principales actores, de la misma manera que ha cambiado también la geopolítica en la última década. Pues la irrupción de China, pero también de Corea del Sur, de la India, de otros países emergentes, ha hecho que hoy en día tengan un papel central países que de otra manera tenían un protagonismo muy pequeño en producción científica y ya lo estamos viendo también, sobre todo en el caso de China, que ya es el segundo país en solicitud de patentes internacionales y de transferencia de tecnología. China ha sido un ejemplo claro de transferencia de ese capital que ha sido capaz de producir en los últimos años en I+D y de ese I+D en transferencia y en volver otra vez a alimentar su industria. Creo que es interesante que veamos un poco también el caso de España. España ha hecho un esfuerzo muy notable, que ya se ha señalado aquí en temas de producción científica en los últimos 15 años. En el año 2000 producíamos unos 20.000 artículos al año, hoy unos 47.000, probablemente ya cerca de 50.000, y a pesar de haber más que doblado la producción científica, hemos caído en el ranking de países productores de conocimiento científico precisamente, y este es el mensaje central con el que quería dar comienzo a mi intervención, por la irrupción de estas nuevas economías que hoy son grandes potencias científicas en el mundo. Y este debe ser un poco la forma, en mi opinión, de pensar sobre el futuro de la ciencia y la tecnología. Es la velocidad del cambio lo que está definiendo nuestro tiempo. Países que tenían una producción muy limitada, China, de hecho, en los años 70 vivía la revolución cultural, es decir, cerró las universidades. Hoy en día tiene algunas de las mejores universidades en las 10 primeras del mundo y ha sabido transferir parte de este conocimiento ya a su industria. Creo que esto es un horizonte con el que deberíamos empezar a trabajar. España, esto lo conoce muy bien, por no aburrirles con datos, son dos imágenes del país. Ha decidido en los años de la crisis recortar en ciencia, es algo que nos ha caracterizado, que nos ha distinguido, es un poco la excepción española, de nuevo, porque el resto de economías europeas han decidido redoblar esfuerzos en I+D como forma de salir de la crisis. Esto lo ha hecho tanto, este recorte en ciencia lo ha hecho tanto la administración pública, tanto central como autonómica, y también las empresas, que han disminuido sensiblemente su inversión en I+D. Esta desinversión en ciencia nos ha alejado de forma muy significativa de la media europea. En el año 2008 estábamos cerrando esa brecha en la que ya nos separaba solamente medio punto porcentual y ahora estamos de nuevo muy lejos de la media europea, de la media 28, que incluye a Rumanía, a Chipre, a Malta, a otros países pues, que quizá están echando la media hacia abajo. Si nos comparamos con las grandes economías europeas, nosotros somos la cuarta, pues esta brecha es todavía más significativa. Pero quizá lo más preocupante, y de nuevo estoy predicando a los conversos porque hay gente en la sala que sabe mucho más que yo
sobre este tema, y COSCE de hecho sacó un informe pues, muy detallado sobre los presupuestos y de hecho los presupuestos sobre ciencia. Lo que más ha definido a los presupuestos de ciencia y tecnología en los últimos años ha sido pues que la inversión ejecutada es cada vez menor sobre la inversión presupuestada, hasta que el año pasado solamente 1/3 de lo que se presupuestó fue finalmente ejecutado. Si esto fuera una empresa sería totalmente la ruina, porque desde luego el presidente de la empresa no sería capaz de asignar recursos a los presupuestos que tiene. Esto no es una casualidad cuando vemos las diferentes partidas y el porcentaje de ejecución. Obviamente todo lo que se dedica a pensiones se gasta en pensiones, buena parte de lo que se presupuesta para defensa o para justicia se gasta, no podría ser de otra manera, pero es muy significativo cómo la ciencia y la tecnología, el sistema de I+D español, apenas es capaz de ni siquiera llega ya a una tercera parte de ejecutar sus presupuestos. Y esto no ocurre por casualidad. Aquí hay toda una estrategia desde Hacienda para que los presupuestos aumenten, pero que la partida ejecutada sea muy inferior. No hay que mirar solamente esta brecha con Europa, sino realmente que lo que se ejecuta es una cantidad muy, muy pequeña, y parece que en los nuevos presupuestos se va a seguir utilizando también estos instrumentos financieros que ayudan a despistar. Se ha comentado ya aquí, España, además de invertir menos que la media europea, y es una característica también de otros países que invierten poco en ciencia, su industria también invierte menos de la media europea. Cuando se analiza los países que más dinero ponen en I+D, Suecia, Reino Unido, Alemania, uno ve que una de las características de esos países es que sus empresas apuestan por la ciencia, y sin embargo los países que están a la cola, y de nuevo España vuelve otra vez a manifestar esta tendencia, tiene una industria que no apuesta por la I+D. Estos recortes, este cambio de tendencia que vimos desde el año 2000, en el que cada vez teníamos más presupuestos y que cambió de dirección, sufrimos ese frenazo en 2008, tuvo una respuesta inmediata, que es el descenso de número de científicos, investigadores a tiempo completo que hay en España. Prácticamente esa tendencia se vio ya en el momento que se empezó a recortar. En el año 2008-2009 empezamos a ver ya cómo cada vez tenemos menos investigadores a tiempo completo en nuestro país. Esa tendencia es prácticamente inmediata, y un poquito más tarde, pues lo que ya anunciaban muchas organizaciones en España durante el final de los 2000, el 2009, 2010, que es que pronto estos recortes, tener menos científicos en España, se iba a traducir en un menor número de publicaciones. Y ya desde el año 2013-2014 estamos viendo esa disminución en el número de publicaciones en España, algo que no es sorprendente, pero desde luego es muy preocupante. Quería comentar algo también sobre la calidad de la ciencia que se hace en España, la internacionalización, y creo que esta imagen de la OCDE es especialmente clara. España es un país medio, en realidad, en cuanto a producción científica. Si uno ve el porcentaje de publicaciones que tiene España entre los 10% más citados, pues tiene una posición digna, pero hay muchísimos países que tienen un porcentaje pues muy superior, incluso casi el doble, de publicaciones dentro de estas publicaciones más prestigiosas, de las 10% más citadas. Y esto corresponde muy bien, de hecho esta gráfica lo que viene a demostrar es que hay una relación más o menos lineal entre porcentaje de colaboración internacional, como de internacional es una investigación, y el porcentaje de estas publicaciones más citadas del mundo. Hay países que tienen suficiente masa crítica, como Estados Unidos o el Reino Unido, para los cuales no les hace falta colaborar tanto y tienen una posición que está muy por encima de la línea. Otros que necesitan desesperadamente colaborar más, como puede ser Rusia, Polonia o Japón, que se beneficiarían de más colaboración internacional, y España ocupa una posición media. Colaboramos bastante, no de los que más, pero una posición media, y tenemos también una posición buena, pero no excelente en cuanto a las publicaciones pues, más citadas.
En cuanto al retorno a proyectos europeos, que es algo pues, muy importante, estos datos no son los más recientes, son del periodo 2007-2013, ahora la tendencia es un poquito mejor. España está prácticamente en esa posición de recobrar lo mismo, o de retornar lo mismo que invierte al programa Horizonte 2020, ahora quizá un poquito por encima de ese 1, que es el cociente entre retorno y contribución, pero vemos que hay una gran oportunidad aquí porque hay países, como puede ser por ejemplo los Países Bajos, que prácticamente obtienen el doble de lo que invierten en este programa. Y creo que, bueno, que es una oportunidad que es claramente importante y algo que se ve en los datos es que a medida que el Plan Nacional y el Gobierno central y autonómico dejaban de invertir en España, muchos investigadores españoles pues, cada vez aplicaban más a proyectos europeos y, por lo tanto, pues, nuestro retorno aquí ha mejorado. Me gustaría comentar algo ahora sobre propiedad intelectual y luego sobre creación de empresas en el ámbito científico, porque creo que es muy importante, antes lo mencionaba José Antonio, la transferencia de esta tecnología. Tenemos una ciencia digna, una ciencia buena en nuestro país, pero ¿qué tal vamos en cuanto a la transferencia de esa tecnología? Lo primero que me gustaría decir es que hay muchas formas de transferir conocimiento. Patentar y crear empresas es solamente una de ellas. De nuevo, ya decía que es imposible dar una visión completa de cuál es la situación de la ciencia en nuestro país, pero quizá estas figuras, estas cifras, si bien son sesgadas porque solamente hablan de patentes, nos dan una idea porque nos permiten compararnos con nuestros socios europeos. En los últimos 7-8 años, el número de patentes solicitadas y patentes extendidas, es decir, una vez que se ha concedido aquellas que se vuelve a pagar para extenderlas a otros países, está prácticamente estancada. No estamos patentando o protegiendo más que en el año 2010 y estamos más o menos en los mismos niveles en cuanto a licencias de patentes, que es realmente lo importante. La figura de la derecha, como pueden ver aquí, estamos en torno a unas 120, 130 patentes licenciadas en el país. Son las patentes que finalmente alguna empresa ha pagado para llevarlas a la comercialización. Entonces, bien, estamos haciendo bien las cosas, pero con la cantidad de artículos científicos, estamos hablando de 45.000, 50.000 artículos científicos al año, tenemos que tener en mente la figura de 120, 130 de estas investigaciones terminan en una patente licenciada. Tenemos un ratio muy bajo en cuanto a publicación por patente licenciada, que es uno de los coeficientes que mira la OCDE como medida de la transferencia de la tecnología. Ahí tenemos todavía mucho que hacer. También no termina de despegar el tema de las spin-off o de las EBTs universitarias. Si vemos los números por año, bien el número de EBTs creadas como las que finalmente amplían capital o están participadas por la universidad, pues los números no terminan de despegar, son básicamente los mismos en los últimos 5 años. Aquí tenemos también un reto, es probable que pues, los recortes, la dificultad de los últimos años haya lastrado la creación de nuevas EBTs. Me gustaría señalar aquí como aspecto positivo que lo que sí ha ocurrido en los últimos años es que prácticamente todas las universidades públicas españolas han creado protocolos para creaciones de EBT en sus centros que hasta hace muy poco no tenían. Eso como aspecto positivo. Como aspecto negativo, pues son todavía complejos. Las personas que trabajan en transferencia de tecnología en las universidades no son profesionales de la transferencia, sino que son personas que han aprobado una oposición y han terminado en este servicio, como podían haber acabado en cualquier otro, y que el número, de nuevo, es relativamente bajo, considerando la producción científica de nuestro país. Todo esto nos lleva a una reflexión un poquito más general, un poquito más macroeconómica, y de nuevo con esta idea central de cómo en los primeros años de este siglo está cambiando la geoeconomía mundial. Creo que una de las
formas que más se han utilizado, de hecho, para comentar cómo la tecnología está cambiando la economía mundial es precisamente esta gráfica, ¿no? ¿Cuáles son las 10 compañías más importantes del mundo hoy y hace 10 años? Pues hace 10 años eran las petroleras, General Electric, Procter & Gamble, una gran empresa química. Algunas tecnológicas ya estaban en el 2008, no estaban en el año 2000. Este cambio solamente de los últimos 10 años, pero esa irrupción de Amazon, de Facebook y de otras empresas puramente tecnológicas es una de las características de nuestro siglo que se han utilizado en muchas ocasiones para poner de relieve cómo la ciencia y la tecnología está realmente transformando la economía de las grandes potencias mundiales. Esto no ha ocurrido en España, no ha ocurrido en España todavía. Si vemos cuáles son las grandes empresas, nuestro IBEX 35, hace 10 años y cuál es ahora, seguimos viendo que son servicios, bancos y grandes empresas energéticas. Todavía nos falta tener en el IBEX 35 una gran empresa tecnológica. Es verdad que hay nuevas empresas, que está Inditex, una empresa de servicios. Tenemos casos de éxito, pero esa gran transformación que se ha visto en otros países, desde luego en China con Alibaba y otros grandes emporios tecnológicos, ese gran cambio en nuestro país no ha ocurrido. La transformación del IBEX 35 todavía a día de hoy no es una realidad. Esta es una de las mejores formas de entender cómo va cambiando un país. Esto es una publicación a tiempo real de la Universidad de Harvard, es el Atlas de Complejidad Económica, y aquí aparece qué es lo que producen los países. ¿Qué es lo que producen los países? Nuestros países sigue produciendo turismo, algo que no podemos vender. Nuestro sol lo tenemos todos los años y nos siguen llegando cada vez más turistas. Vendemos coches, fue una apuesta de hace ya muchos años para que un país que no tiene grandes marcas automovilísticas, sin embargo, produzca aquí con muchas ayudas. El sector agropecuario en amarillo y algunos otros sectores de petroleoquímica o de medicamentos que todavía son importantes. Pero no se ha producido esa gran transformación que hemos visto en otros países. Estos son los mismos datos, ahora evolución temporal de los últimos 20 años, y vemos que con vaivenes lo que ha ocurrido es que los servicios, sobre todo el turismo, la hostelería, sigue siendo nuestro gran paracaídas, nuestro gran salvavidas, si me lo permiten, y también pues, los coches y en menor medida la industria química, que es importante desde siempre en nuestro país. Pero el mensaje central es que esa ciencia y tecnología en España todavía no ha llegado al IBEX 35. Les comentaba antes esta gráfica, que a mí me parece importante, sobre cómo las consecuencias de la crisis ha impactado al número de científicos y a las publicaciones, y ahora vamos a ver con un poco más de detalle qué ha pasado con nuestra población científica, la demografía de la ciencia en España. Bueno, lo más importante es que ha envejecido muchísimo. Solamente un 3% de nuestros científicos tienen una condición de funcionario antes de los 30-39 años. Es una cifra muy baja. Hoy en día los científicos se incorporan a las plazas de titular, de catedrático o de científicos del CSIC muy tarde, realmente muy tarde. Y además vemos cómo se está corriendo hacia edades cada vez más avanzadas la demografía de nuestro funcionariado de investigación, con una edad media de 57 años. Esta es la edad media del científico en España. Y esto pues, en un periodo tan corto como 6 años. En 6 años cambia inmediatamente la demografía, con un profundo envejecimiento y también con un tapón a la hora de incorporar a científicos jóvenes a nuestro sistema de I+D. Esto va a tener consecuencias importantes. Tampoco quería dejar de subrayar un aspecto muy importante de nuestra demografía de la ciencia en España, y es que las mujeres hoy en día forman ya parte importante de las plantillas iniciales en la universidad, como asociado, como ayudante doctor, como contratado doctor, pero a medida que se avanza hacia las plazas de titular, sobre todo de catedrático, plazas de responsabilidad como vicerrector o vicerrectora,
o rector, pues es cada vez más escaso el número de mujeres que tenemos aquí. Y por lo tanto, una asignatura pendiente que tenemos en España es la brecha de género que tenemos en la ciencia y la tecnología de nuestro país. Uno esperaría o esperamos que con políticas de afirmación positiva y teniendo en cuenta que la mitad de nuestros profesores asociados y ayudantes son mujeres, que esta brecha se vaya corrigiendo. Otra de las cuestiones que me gustaría comentar es el éxodo masivo, por no decir exilio, de jóvenes fuera de nuestro país. Lo primero que quiero decir, y sin duda todas las asociaciones que están aquí insisten, hubo un artículo en El País hace un par de días que ponía de manifiesto que formarse fuera del país es uno de los aspectos más importantes para la carrera científica de cualquier persona. Para todos nosotros que nos hemos formado en el extranjero, irnos fuera es algo increíble. Yo fui Ramón y Cajal, de hecho no hace tanto tiempo, y tuve la oportunidad de volver otra vez a mi país. Pero muchas de estas asociaciones, y sin duda RAICEX, que hace pocos meses, en julio, creó un paraguas para agrupar todas las asociaciones de científicos que están trabajando fuera de nuestro país, insisten no solo en la oportunidad que han tenido de formarse en el extranjero, sino de las enormes dificultades que tienen para volver. Y no hay más que ver los datos que os ponía antes sobre el porcentaje tan pequeño que tenemos de personas por debajo de 40 años que pueden ingresar con plazas de funcionario en nuestro sistema de I+D, para darnos cuenta que efectivamente muchas de estas personas que quieren volver a nuestro país no lo pueden hacer ocupando plazas de investigador como ellos quieren. Y aquí tenemos de nuevo una enorme oportunidad, pero también un reto para asegurarnos que las plazas de profesor en la universidad no están solamente para aquellas personas que promocionan, sino también para las mejores personas que seguramente están no solo en esa universidad donde se convoca la plaza, sino probablemente en otras universidades. Y aquí se podrían hacer esfuerzos sobre publicidad de las plazas, asegurarnos que hay más de un candidato y otras muchas sugerencias que no me corresponden a mí hacerlas porque otras muchas organizaciones ya las han hecho. Pero sin duda quiero reconocer aquí el trabajo que están haciendo todas las asociaciones de investigadores que tenemos fuera del país, de españoles que tenemos fuera del país. Esta gráfica la he puesto para que no entiendan nada. Espero que no puedan leer ni una letra. Pero es que precisamente esto es el mapa de la carrera científica en España que publica todos los años el Ministerio. La del 2016 ya era complicada, me parece a mí, pero es que la del 2017 es todavía más compleja y la del 2018 ya es increíble. Aquí se me ha ocurrido hacer un zoom, una ampliación solamente de los programas de las comunidades autónomas para incorporar con todo tipo de plazas, muchas de ellas sin planes de estabilización, sin regularidad en las convocatorias, que hacen que hoy en día para una persona joven, esté en el extranjero o esté en nuestro país, que quiere incorporarse a nuestro sistema de I+D, tenga que pasar por esta carrera de obstáculos que suponen las convocatorias públicas que no salen en plazo, que no se resuelven en plazo y que cambian continuamente. Y para muestra un botón, estos son las tres carreras científicas en España en el 16, 17 y 18. Esto es un problema. En España no tenemos una carrera científica razonable, por decirlo de alguna manera. Lo que tenemos aquí es un batiburrillo de comunidades autónomas, de plazas europeas, plazas del Plan Nacional, y realmente esto lo que pone de manifiesto es lo que os comentaba antes, pues un envejecimiento de nuestra plantilla y esa dificultad de los jóvenes para ingresar. Pero un poco, y José Antonio me insistía en que hiciera este comentario y no lo dejara, un poco el elefante en la habitación es los datos que tiene España en cuanto a abandono escolar temprano. Somos los peores de la clase en cuanto a terminar la educación secundaria obligatoria o continuarla, así es como se define el abandono escolar temprano. Prácticamente 1 de cada 4 chavales en España no termina la educación obligatoria, algo que
si es obligatorio, pues cómo no lo terminan, algo estamos haciendo mal, o decide abandonarla inmediatamente después de la ESO. Esto nos aleja de nuevo de la media europea y pone de manifiesto un problema fundamental que no podemos ignorar y que muchas veces se ignora cuando hablamos del sistema de I+D, del sistema de ciencia en España. Nos lo recuerda también todos los años PISA. España tiene una posición mediocre, es decir, de la media, justo estamos en la media de la OCDE. Empezamos mucho peor, cuando empezamos en el 2000, los datos del 2012 eran francamente malos, muy por debajo de la media. En los últimos años hemos mejorado, pero estamos en la media de la OCDE. La OCDE tiene muchísimos países y hoy tenemos una asignatura pendiente en cuanto a comprensión lectora, ciencias y matemáticas en nuestros alumnos de secundaria. De nuevo, no quería dejar pasar y mencionar estos aspectos porque, aunque parecen un poco alejados de nuestro sistema de I+D, este es el futuro de la ciencia en España, estos jóvenes, los jóvenes que hoy tienen 14 a 16 años, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que incorporar a los profesores de secundaria y a la educación en ciencia temprana si realmente queremos pensar en el futuro de la ciencia en nuestro país. Otro aspecto que no me resisto a comentar es, bueno, ¿qué piensan los ciudadanos de la ciencia en nuestro país? Comenzaba mi intervención hablando de que a veces lo que hacemos con estos ejercicios es llorarnos en el hombro, predicar a los convertidos, y es interesante que veamos por qué el Gobierno no invierte más en I+D, por qué no aparece más en los medios de comunicación, por qué no está en el debate público. Y yo creo que la encuesta de percepción social de la ciencia que hace todos los años el FECIT nos da algunos datos al respecto. Aquí en esta transparencia, algunos datos técnicos sobre la encuesta. Es verdad que no son más que 5.000 entrevistas, no es un número muy grande, pero es una de las mejores encuestas que tenemos en España y además hay que agradecerle a la FECIT porque lo hace todos los años. Bien, lo primero que hay que decir, el primer dato, el dato al que nos enfrentamos todos los años, es qué porcentaje de españoles dice estar interesado en ciencia. Bueno, pues eso está en torno al 16%. Solo el 16% de españoles está interesado en ciencia. Cuando sale un científico en la televisión o cuando nosotros reclamamos algo por ciencia, pues no se siente interpelado porque la ciencia es algo que no le toca, que no siente importante. Las buenas noticias es que a los jóvenes les importa más que a la gente mayor. Espero que eso signifique que en los próximos años va a crecer el porcentaje de españoles a los que les interesa la ciencia y también que con los años, cada vez que se hace la encuesta, va aumentando el porcentaje de españoles que dicen de forma espontánea que les interesa la ciencia y la tecnología. Y de nuevo, la noticia preocupante o el aspecto preocupante es que a las mujeres les interesa mucho menos la ciencia que a los hombres en nuestro país. Y esto no es un dato de este año, es un dato que se repite año tras año. Y eso, de hecho, pues lo vemos manifestado en las vocaciones científicas de mujeres. Creo que aquí una de las cuestiones que podríamos hacer es poner más mujeres científicas como modelo que puedan servir de inspiración a otras mujeres para que quieran seguir esta carrera. Pero sin duda tenemos una asignatura pendiente en cuanto al interés de la ciencia por parte de las mujeres en este país. ¿Cómo se informan los españoles sobre ciencia? Otro aspecto muy importante. La mayoría en televisión y segundo, por redes sociales e Internet. Esto lo que pone de manifiesto es pues, que hay una formación incompleta, muchas veces sesgada, muchas veces sensacionalista y sin duda esto creo que ayuda a explicar pues, el aspecto que los medios de comunicación más se ha resaltado sobre esta encuesta, que pone de manifiesto que pues, 1 de cada 5 españoles pues, dice que utiliza la homeopatía o la acupuntura para solucionar sus problemas médicos. Y esto pues, no sería un problema o simplemente manifestaría ignorancia científica, no sería un problema para su salud si no fuera que una cuarta parte de estos 20% sustituye el tratamiento médico que está tomando por la homeopatía o la acupuntura. Un 5% de los españoles son 2 millones de personas que dicen dejar el tratamiento médico para acudir a la homeopatía y a la acupuntura. Eso fue el titular, de hecho, del país.
y por eso quería ponerlo aquí de manifiesto, porque estos datos también tenemos que tenerlos en cuenta. Tenemos algunas incertidumbres en los próximos años, por ejemplo, el Plan S, el Plan de la Unión Europea para tener pues, todas las publicaciones de forma abierta y gratuita. España no lo ha firmado, España no es uno de los países firmantes del Plan S, pero sin duda, por la falta quizá de comunicación y de planificación, no sabemos hasta qué punto pues, eso va a tener implicación en las sociedades científicas y en otros organismos que están parcialmente subvencionados por publicaciones. Y la última reflexión que quiero hacer aquí y que creo que es importante es que ¿cuál es la presencia de la ciencia española en los organismos internacionales? Porque algunas veces miramos, o en general miramos hacia adentro. Hace 4 años la Secretaría de Estado decidió dejar de pagar las cuotas de las uniones internacionales científicas. Y a España se le expulsó de la Unión Internacional de Química, de Física, de Matemáticas, de Astronomía, de todas ellas. Diferentes grupos, asociaciones, sociedades han resuelto, como han podido, esta situación de impago para que España no pierda su sitio en la mesa en las sociedades científicas internacionales, pero está claro que no hay una buena coordinación de la ciencia española en organismos internacionales. A mí nunca me resultó más evidente que este año, en julio, cuando estuve en la creación del Consejo Mundial de Ciencia, que fue el resultado de que se integrara ICSU con el Consejo Mundial de Ciencias Sociales. Aquí pertenecen 37 uniones científicas internacionales, 22 asociaciones científicas, las academias de todo el mundo. Es el gran Consejo de la Ciencia Mundial y España no estaba presente. Pero hay una excepción española. En los organismos internacionales de ciencia no está España ni se la espera. Y esto es un déficit importante del sistema de I+D en España, que preocupados por las publicaciones, por la demografía de nuestro país, no tiene un plan, una diplomacia, una prioridad. A mí me gustaría que en el G20 que está comenzando ahora en Argentina estos días, nuestro país llevara la ciencia y la tecnología y las soluciones que nuestro país propone para los grandes problemas de este siglo. Y ahí nosotros no tenemos todavía un relato. ¿Cuál es la propuesta de España en ciencia y tecnología? ¿Cuáles son nuestras áreas prioritarias? ¿Qué queremos decir? Si es que no sabemos lo que queremos decir en ciencia y tecnología en los organismos internacionales. Y eso nos pone en una situación de debilidad. Bueno, como dije al principio, es imposible resumir la situación de la ciencia en España en un momento. Siento que estoy hablando a mis colegas, a los conversos. El reto es convencer a los demás y asegurarnos que de esto que estamos convencidos finalmente tenga un impacto, y la Fundación Gadea, pero también muchas organizaciones, muchas de ellas representadas aquí, creo que son la esperanza. Muchas gracias por su atención.